Tras pasar 10 años en el infierno del juego, Baek Woo-jun retrocedió en el tiempo conservando todas las habilidades y experiencia de combate que había obtenido, con la firme determinación de vengarse. ¿Cómo logrará su objetivo y qué obstáculos deberá enfrentar? Eso es lo que descubriremos en esta historia. La narración comienza con una escena trágica, una joven llamada Sla, atada a una silla eléctrica, su cuerpo temblando por la severidad de las descargas mientras ella creía que solo era un juego. Mientras Baek Woo-jun grita su nombre, impotente para ayudarla, ella le dice con voz débil que ya no puede soportarlo más. La chica se disculpa con profundo pesar. Él intentaba convencerse a sí mismo de que todo era solo un juego realista y de que pronto saldría de allí, así que extendió la mano hacia ella con desesperación, gritando para rechazar la cruel realidad. Sin embargo, otra persona atada le dice que ya ha comprendido que su fin se acerca, y le aconseja que debe concentrarse en sobrevivir, justo antes de fallecer entre sus gritos de agonía. Con el paso del tiempo, Baek Woo-jun se ve forzado a aceptar la realidad, y continúa suplicando a sus compañeros que no lo dejen solo. Gritando, aún atado, con lágrimas brotando de su ojo dañado, se convence de que ese lugar se ha convertido en su nueva realidad. El recuerdo retrocede para explicar el contexto de los hechos. El juego de realidad virtual Inverse Planet encabezó las listas mundiales y se hizo famoso por sus conceptos de portales dimensionales, superpoderes y guerras. Baek Woo-jun ingresó al juego siguiendo el consejo de una amiga, solo para quedar repentinamente atrapado en su interior, donde el mundo virtual se materializó hasta convertirse en una realidad física. Él, identificado como sujeto de prueba 62, recibió sarcásticas felicitaciones por aproximarse a la etapa de ascensión dentro de un proyecto de investigación denominado Proyecto Ascensión, que sacrificó a miles de personas para crear un único ascendido. Dicho proyecto utilizaba secuestrados como conejillos de indias, sometiéndolos a experimentos inhumanos que incluían electroshocks, inyecciones forzadas y modificaciones corporales. Los oficiales emiten una orden para incinerar el cuerpo de la chica y encerrarlo junto a los otros supervivientes, a lo que los guardias proceden de inmediato. Baek Woo-jun permanece sentado en la oscuridad de su celda, sumido en el dolor, considerando lo ocurrido un crimen imperdonable, y hace un juramento solemne: permanecerá con vida para vengarse. De pronto, una alarma anuncia la fuga de un sujeto de prueba, alertando a los guardias armados. Así, él corre junto a un grupo de supervivientes por un pasillo hacia la salida situada al final. Impulsados por la esperanza de sobrevivir al cruzar ese corredor, su camino es bloqueado por un enemigo de gran tamaño y cabello rojo que se burla de su llegada a rastras, advirtiéndoles que ese pasillo se convertirá en su tumba. Baek Woo-jun maldice su mala suerte, y sus compañeros deciden enfrentar al enemigo, pidiéndole que les cubra las espaldas. El adversario los tilda de insensatos, jurando exterminarlos a todos, y acto seguido se abalanza con brutalidad, aplastando a sus atacantes. No obstante, tras un prolongado combate, Baek Woo-jun logra por fin acabar con él. Jadeando con dificultad entre los cadáveres, murmura una palabra mientras el eco de su nombre resuena en sus oídos. Pronto, comienzan a asaltarle alucinaciones en forma de sombras negras que suplican ayuda, y sus gritos distorsionados se superponen en una escena de pesadilla. El texto narra el transcurso de un periodo extremadamente largo, año tras año, desde que el héroe escapó del laboratorio. Lo vemos atacando a guardias armados que le gritan que no se acerque, mientras él declara que lo hace para vengar a sus seres queridos. Continúa masacrando a sus enemigos con crudeza, admitiendo que los ha eliminado una y otra vez. En una escena, clava su arma en el cuello de alguien. Al percibir que esta venganza no tiene fin, las manos sombrías se ciernen sobre él, y se pregunta con desesperación cuánto tiempo más seguirá viviendo de esa manera, y si deberá continuar así hasta la muerte. Entonces, de repente, un sonido de notificación y una ventana azul del sistema aparecen, despertando su asombro. La ventana muestra una misión especial titulada Corrección de Error, que exige la eliminación del supervisor del proyecto Ascensión a cambio de regresar a su mundo original. Siente renacer la esperanza, pues al fin ha llegado su oportunidad de salir. La escena cambia a una lujosa habitación repleta de cadáveres, donde un hombre con traje formal gatea suplicando saber el motivo y denunciando el ataque en un momento en que solo le quedaba disfrutar de la gloria. El supervisor, identificado como el responsable del proyecto, grita descontrolado, pero Kim Jong-un,
el sujeto de prueba 81 lo agarra por la solapa y le exige una explicación por su comportamiento. El supervisor vocifera, ordenándole a Kim que se calle y no hable con alguien de su estatus, para luego llamar por su nombre a Baek Woo-jun, a quien identifica como el sujeto de prueba número 62, apodado el superhumano. El supervisor lo elogia, describiéndolo como el éxito definitivo del proyecto, aquel que superó los límites humanos. Le ofrece concederle cualquier deseo, pues está en un nivel distinto al de los demás, pero Baek Woo-jun lo interrumpe con una negativa categórica. El supervisor, aterrado, intenta disuadirlo, tildándolo de necio y advirtiendo que matarlo no pondrá fin al asunto, amenazando con que el consorcio empresarial destruirá a su familia, amigos y conocidos si él resulta herido. Baek Woo-jun asesta un golpe mortal al supervisor, que emite un quejido de dolor. Kim lo describe como un demonio y se queja de que la sangre inunda el lugar. Él permanece impasible mientras Kim le grita, reprochándole haberlos matado antes de poder interrogarlos. Al mirar la pantalla frente a él, aparece un mensaje de misión completada y la recompensa está listo para volver a su mundo de origen. Así, se regocija con su libertad. Y justo cuando está a punto de presionar el botón de aceptar, unas voces lo detienen, preguntándole a dónde piensa ir. Esas voces le recuerdan a todos los que quedaron atrás, le cuestionan si los ha olvidado y le exigen que cumpla con su venganza, que los elimine a todos. Siente un agotamiento extremo, preguntándose si lo que hizo fue suficiente. A pesar de sus dudas, decide aprovechar lo que bien podría ser su primera y última oportunidad para marcharse. Le dice a su compañero que ahora regresará a su mundo original, lo que desconcierta a este, quien piensa que delira y le asegura que él siempre ha estado aquí desde el principio. Baek Woo-jun se decide y pulsa la opción de aprobación, pidiéndole a su compañero que informe a los demás y disculpándose con él antes de partir. Despierta aterrorizado en su cama e inmediatamente comprende que está en su habitación. Examina su cuerpo, incapaz de creer que ha regresado, preguntándose cuánto tiempo habrá transcurrido. Toma su teléfono y comprueba la fecha 19 de mayo de 2041, y la hora 5 a.m. descubre así que ha vuelto al mismo día en que fue absorbido por el juego, preguntándose si acaso el tiempo nunca pasó allí. Se planta frente al espejo y comprueba que todas sus cicatrices y músculos han desaparecido, como si lo que vivió fuera solo un sueño. No obstante, los recuerdos de sus combates en el otro mundo lo asaltan, junto a los ruegos de la chica que suplicó por sobrevivir y las amenazas del enemigo de destruir a su familia y amigos. Entonces, se convence de que no fue un sueño. Se asegura a sí mismo que los 10 años que pasó allí fueron reales, dada la intensidad y claridad de aquellos recuerdos. El sonido del teléfono interrumpe su cadena de pensamientos. Ve el nombre de John Ayun en la pantalla y le resulta familiar. Al responder, la llamante lo reprende por no haber llamado antes y le recuerda la promesa que hicieron. Cuando él pregunta por los detalles, ella le dice que es necesario que se vean esa noche y le envía las coordenadas antes de colgar. Baek Woo-jun sostiene el teléfono, consciente de que recuerda bien esa voz, es su compañera de clase más cercana y la persona que le presentó el juego Inverse Plane. Por un instante, sospecha que ella pudo haber tramado todo, pero desecha esa idea basándose en su memoria. Decide reunirse con ella primero. Al llegar, Nayun lo recibe calurosamente, destacando su larga ausencia. Le pregunta si es la primera vez que sale desde que terminó el semestre y le ofrece una bebida, pero él rechaza la oferta, justificándoselo a sí mismo por el temor a lo que podría hacer si bebiera en su estado actual. Mientras asa la comida, ella le pregunta si probó el juego como le había comentado antes. Él responde que creó un personaje y solo vio la introducción antes de ser arrastrado al interior, lo que provoca su sorpresa. Ella se ríe con sarcasmo, afirmando que de ese modo no llegó a jugar en absoluto. La ira brota en su interior al recordar los 10 años de infierno que vivió debido a su recomendación, y aprieta el puño con fuerza mientras ella le recuerda que prometió aparecer regularmente en su transmisión en vivo, señalando que su físico habría causado sensación en su canal. Él comprende entonces que ella insistió en que jugara únicamente por el bien de su canal como streamer. Y aunque duda haberle prometido eso realmente, siente que este encuentro hace que su regreso a la realidad parezca una verdad tangible. Se sienta frente a su computadora buscando información sobre el desarrollador del juego, y descubre que la compañía se llama Planet Earth y tiene su sede en Silicon Valley, Estados Unidos.
Asume con pesar que ir hasta las oficinas centrales no cambiaría nada, pues si les cuenta que cayó en otro mundo debido a su juego, sin duda lo tacharían de loco. Vacila en contactar con el juego, temiendo peligros desconocidos y consecuencias imprevistas, y suspira frente a la pantalla, preguntándose cuál es el sentido de lo que está haciendo. En lugar de regocijarse por haber sobrevivido a ese infierno, decide conformarse con lo alcanzado y olvidar el otro mundo, afirmándose que este es su mundo original y real. Alguien le da una palmada en el hombro en tono bromista, ya que ha intentado reintegrarse a una vida escolar normal tras su regreso. Su amigo lo invita a ir al bar, y él trata de seguir el ambiente y superar lo que vivió, pero las dudas sobre la realidad de su regreso lo acosan. Mientras, uno de los fantasmas de su pasado lo abraza y le pregunta si esto es realmente la realidad. Por lo tanto, se vuelve rápidamente para ver quién habló en sus pensamientos. Con el paso del tiempo, las cosas comienzan a desviarse de su curso normal de manera perturbadora. Las alucinaciones lo persiguen con voces que exigen una venganza cruel y le recuerdan que no pertenece a este lugar tranquilo. De repente, golpea la mesa violentamente en medio del salón, provocando el pánico de los presentes y su estupefacción por su comportamiento injustificado. Baek Woo-jun se queda en el pasillo, jadeando con fuerza, cuando uno de sus compañeros lo llama por su nombre y le agarra el hombro, preguntándole con preocupación por su estado. Pero en ese momento, él lo ve como un enemigo que lo ataca. Se imagina que está desenvainando una daga y arremete contra su amigo con ella, listo para apuñalar en defensa propia, pero se detiene cuando el colega le pregunta aterrado qué está haciendo. Entonces, se disculpa, justificando que se asustó. Su compañero le comenta que la gente está hablando con recelo sobre su comportamiento extraño últimamente. Se sienta solo en un banco mientras uno de los fantasmas de su pasado lo llama y las sombras lo envuelven, exigiéndole que no olvide y que se vengue, mientras se les ruega que se detengan y lo dejen en paz. Nayun grita su nombre para sacarlo de sus ensueños y pesadillas, y le pregunta con ansiedad por la razón de su palidez y su constante distracción. Él sonríe fingiendo calma y le dice que está bien, que no debe preocuparse. Ella le ofrece su ayuda como una hermana mayor si algo sucede, y él lo acepta. Cuando ella decide irse y lo anima, él se da cuenta en lo más profundo de que es él quien trajo esos fantasmas consigo a este mundo. Se convence de que el asunto no terminará hasta que esos espíritus se sientan satisfechos, y que si la situación continúa así, este mundo no diferirá del otro infierno del que escapó. Decide regresar para acabar con el problema de raíz esta vez, y se introduce en la cápsula. Determinado a poner un fin decisivo a todo, inicia sesión en el juego. El mensaje de bienvenida de Inverse Planet aparece y se encuentra en un lugar familiar. Comprueba con asombro que ha vuelto a la sala de espera del laboratorio y que ha entrado de nuevo en el mundo del juego. Se pregunta confundido por qué no pudo regresar a ese mundo infernal a pesar de su firme resolución, pensando en la posibilidad de que haya otra condición que no cumplió. Aparece una ventana pidiendo confirmar la apariencia del personaje. Así que decide proceder con la etapa tutorial del juego por el momento, creyendo que podría ser su forma de volver al otro mundo una vez que termine. Comienza ajustando primero la configuración, cambiando la proporción de asistencia de combate al 0%, razonando que él luchaba con alta eficiencia en el otro mundo sin ayuda alguna. El sistema comienza a preparar las habilidades iniciales, pidiéndole que elija el primer elemento de habilidad primaria, con una nota sobre la posibilidad de restablecer las habilidades en cualquier momento. El sistema explica que el mecanismo de habilidades en Inverse Planet está diseñado para fortalecer al personaje eligiendo un elemento base y luego mejorándolo con varios subelementos. Esta estructura integrada de base a ramas se llama build, y debido al gran número de elementos disponibles, hay personas en las ligas profesionales que se dedican únicamente a estudiar estas builds. Él elige el elemento específico que le valió el título de superhumano anteriormente entre todas las opciones. Alguien se dirige a él por altavoces como sujeto de prueba 48, explicando que despertó en el último experimento y que ha pasado una semana. Se da cuenta de que el juego no muestra el proceso de tortura que precede al despertar, reconociendo que nadie querría experimentar eso dentro de un juego. El sistema anuncia el inicio del siguiente experimento inmediatamente y le ordena que entre. Un Etnel aparece ante él, una máquina de matar diseñada para detener el desenfreno de los despertados en el proyecto Ascensión y que fue la causa de la muerte de innumerables sujetos de prueba.
La primera misión tutorial comienza, pidiéndole que derrote a Letnel usando su habilidad incorporada. Nota que se enfrenta a un prototipo de la máquina. Un recuerdo doloroso lo asalta, el de alguien suplicándole, llamándolo, hermano Guojun, pidiendo salvación, mientras la máquina lo mata. Una luz roja parpadea en el ojo de la máquina. Entonces, ésta se lanza hacia él. Él murmura que la situación aquí es exactamente igual que allí. Expresa su disgusto por los investigadores que siempre realizan actos repugnantes. Se enfrenta a la máquina, esquivando su ataque. La máquina dirige ataques consecutivos hacia él, pero los evita con facilidad, para luego asestarle un golpe contundente. Señala que la versión final de esta máquina es engañosa porque puede usar habilidades, pero confirma que lo que enfrenta ahora no es más que un prototipo. Destruye la máquina por completo y el juego anuncia la finalización del experimento. El laboratorio elogia al sujeto de prueba 48, describiéndolo como increíble y afirmando que su eficiencia y habilidades son incomparables con las de sujetos de prueba normales. Aparece un mensaje por la exitosa finalización de la primera misión tutorial, y justo cuando el sistema está a punto de comenzar el siguiente experimento, de repente el caos se apodera del lugar debido a intrusos del gobierno que irrumpen, provocando el pánico de los investigadores, que se preguntan cómo llegaron a esta profundidad. Se oye el grito de un investigador y se transmite un mensaje dirigido a todas las víctimas detenidas injustamente en el laboratorio. La voz les pide a las víctimas que usen todo su poder para salir inmediatamente, por lo que él reconoce a quién pertenece la voz. La segunda misión tutorial comienza, con el objetivo de escapar del laboratorio al exterior, así que decide salir primero. Corre rápidamente, preguntándose acerca del número de explosiones que oyó. Llega a un pasillo completamente destruido, lleno de escombros, donde vislumbra algo en medio del caos. Escucha una voz que proviene de un dispositivo de comunicación, diciéndole que la señal de la Oficina de Administración Interdimensional indica que él no es un enemigo, sino una víctima. El interlocutor deduce que su llegada a este lugar significa su intención de escapar, así que le ofrece ayuda. Le dice que puede elegir cualquier arma que desee de la habitación. Luego le da un dispositivo para que envíe una señal una vez que llegue al exterior, para que la oficina pueda extraerlo. Él mira el dispositivo inalámbrico y las armas, preguntándose si la persona que hablaba habrá muerto. Mientras aparece en una escena lúgubre, se da cuenta, sosteniendo una palanca de hierro, de que esto es solo una escena cinemática necesaria para que progresen los eventos del juego. A pesar de ello, una sensación de suciedad lo embarga por esta situación. La escena cambia a Kansoil, una creadora de contenido profesional de gaming, suspirando angustiada porque su orgullo como amante de la perfección se ve herido al tener que jugar el famoso juego Inverse Plane. Los seguidores en el chat en vivo se burlan de sus quejas, recordándole que este es un castigo que ella misma decidió. Soil confirma que es una mujer que siempre cumple las promesas hechas a sus seguidores. Y a pesar de que los seguidores la acusan de haber mentido anteriormente respecto a la selección de juegos, anuncia con una sonrisa falsa el inicio de la ejecución del castigo, experimentar el juego. Crea el personaje y elige la habilidad de fuego porque se ve genial, sin cambiar la apariencia predeterminada. Al llegar a la configuración de asistencia de combate, el sistema indica que la proporción por defecto es del 50% para ayudar con el movimiento y corregir posturas. Los seguidores la desafían a establecer la proporción al 0% y se burlan de su miedo. Entonces, aparece un mensaje de misión que ofrece una recompensa de 5.000.001 o 500,0001 por terminar la etapa tutorial sin asistencia. Se da cuenta de que el porcentaje de jugadores que juegan sin asistencia es casi del 0%. Aunque confía en sus habilidades, vacila al principio, considerando la idea mala, como si controlara con un tercer brazo. Intenta evadir el desafío, pero el valor de la recompensa financiera la tienta. Acepta de inmediato, con los ojos brillando por el dinero, provocando el sarcasmo de sus seguidores por su rápido cambio de postura por dinero. Anuncia entusiasta que jugará sin asistencia hasta terminar el entrenamiento. Los seguidores expresan su preocupación y dudas sobre su capacidad para hacerlo. Le recuerdan que anteriormente fue eliminada en 2 minutos por un Etnal nada más empezar, y ella se queja de que el juego arroja al jugador a una pelea sin explicación. Los seguidores admiten que aguantar 2 minutos está bien, pero luchar contra esa máquina con una sola habilidad y sin asistencia es casi imposible. Dentro del juego,
ella piensa que solo tiene que escapar después de obtener una radio y un arma. Le sorprende el inicio de la búsqueda automática de un equipo para la misión, escapar del laboratorio, que requiere 4 jugadores. Espera ser, Kerry, ayudada por los miembros del equipo para pasar la misión, pero los seguidores se burlan. La búsqueda de equipo falla, por lo que el sistema comienza una búsqueda expandida. Los seguidores le explican que el emparejamiento se hace solo con jugadores que tienen la misma proporción de asistencia, lo que significa que sus compañeros serán lunáticos que juegan sin asistencia como ella. Ella se da cuenta de su predicamento y piensa en cancelar la misión, temiendo tener que carrear al equipo. De repente, el emparejamiento tiene éxito y se une a una misión ya en progreso, a pesar de sus desesperados intentos por cancelar. Grita que está perdida, para encontrarse de pronto en el lugar. Permanece atónita en el pasillo, observando los escombros de robots destruidos y chispas volando de ellos, preguntándose qué pasó. Un estado de estupefacción se apodera de ella y de sus seguidores, ya que todos se niegan a creer lo que está sucediendo, considerando que el asunto va más allá de una broma y se cuestionan seriamente si esto es real y si realmente hay un jugador realizando la etapa tutorial sin ningún tipo de asistencia, dudando que sea un profesional usando una cuenta alternativa, porque ningún profesional puede hacerlo de esta manera. Los seguidores notan con asombro que logró eliminar una gran cantidad de máquinas Etnal sin asistencia y sin usar ningún arma de fuego. Ella comprendió que había encontrado al compañero perfecto, alguien que protegería al equipo y lo guiaría hacia la victoria. Así que decidió ir en su busca de inmediato. Baek Wo-jun apareció en medio del pasillo oscuro, con sangre goteando de su arma y su cuerpo. Soil se acercó a él con extrema cautela, intentando captar su atención. Él se volvió hacia ella y, de repente, la atacó, pensando que era una enemiga, por lo que ella gritó suplicando que le salvara la vida. Se detuvo en el último momento, disculpándose por su error tras darse cuenta de que ella no era una adversaria. Mientras tanto, ella notó que sangraba profusamente. Él intentó marcharse, pero ella le pidió tímidamente que la acompañara, ya que formaban parte del mismo equipo. Corrió tras él, presentándose como una streamer creadora de contenido, y le pidió permiso para aparecer en su transmisión en vivo. Le aseguró que el modo privacidad estaba activo y que su rostro estaría oculto, pero él se detuvo de pronto, despertando su inquietud. De repente, sonaron sirenas anunciando la fuga de un sujeto de prueba y se emitieron órdenes de eliminarlo inmediatamente, sin necesidad de capturarlo con vida. Soy, aterrada, se preguntó por qué la dificultad del tutorial aumentaba de esta manera. Lo miró, considerándolo el líder del equipo, y le preguntó si se encontraba bien. Él apareció blandiendo una cadena metálica con destreza. Se abalanzó sobre los guardias y los tiradores, masacrándolos ante el asombro de los seguidores, quienes le otorgaron el título de genio de la guadaña y la cadena. Soil observó la escena desde su escondrijo, sin creer lo que veía, y los seguidores coincidieron con ella, preguntándose cómo era posible usar un arma así sin la asistencia del sistema. Los seguidores comenzaron a analizar su habilidad después de notar que el color de sus ojos cambiaba a blanco, especulando que podría ser viento o telequinesis. Uno de ellos dedujo que el único elemento base que potencia las estadísticas físicas y cambia el color de los ojos era la entidad absoluta. Los seguidores se burlaron de esta elección, considerándola una habilidad basura que impedía al jugador usar cualquier otra, y se mostraron sorprendidos de que la hubiera escogido. Se explicó que la habilidad entidad absoluta era una de las varias habilidades base en el juego, ya que aumentaba enormemente las estadísticas físicas y la resistencia a otras habilidades, pero su penalización era impedir que el jugador usara habilidades activas. La comunidad del juego confirmaba que esta habilidad debía evitarse por completo y aconsejaba abandonar cualquier equipo que incluyera a un jugador que la poseyera. Soil se sorprendió de que eligiera una habilidad que impedía usar otras en un juego que dependía de ellas. Mientras los seguidores cuestionaban la posibilidad de luchar sin ellas, señalando que los ojos blancos confirmaban su uso, algunos sugirieron que la mejora física podría ser útil en un combate sin asistencia técnica, pero se preguntaban con asombro cómo podía moverse con esa destreza estando aún en nivel 1. Baek Wo-jun continuó desgarrando a sus enemigos con la cadena y la guadaña. Entre preguntas sobre su verdadera identidad, se plantó sobre los cadáveres de sus enemigos mientras voces resonaban en su cabeza, diciéndole que eso no era suficiente.
Las voces lo incitaban a ser más violento en su venganza porque aún no estaban satisfechas. Y, entretanto, apareció la luz de un láser de francotirador apuntando a su cabeza. Zoil gritó, advirtiéndole del peligro inminente, y respondió disparando con su arma mientras maldecía la difícil situación en la que se encontraba. Sus balas alcanzaron el objetivo, y el enemigo cayó entre humo y chispas voladoras. Se sentó en el suelo para recuperar el aliento mientras los seguidores en la transmisión en vivo saturaban los comentarios. Algunos alababan sus nervios de acero y otros la acusaban de robar kills por intervenir solo para dar el golpe final después de que Baek Wo-jun agotara a los enemigos. Ella les respondió con una sonrisa astuta e indiferente, confirmando que al fin y al cabo había prestado ayuda, y eso era lo importante. Baek Wo-jun recordó algunos eventos de su vida pasada. Zoil lo llamó mientras él permanecía en medio del campo de batalla. Ella le otorgó el título de Señor Hart Kerry, el Salvador Fuerte, señalando su papel decisivo en la batalla. Entonces, él se volvió hacia ella con calma. Ella le preguntó nerviosa si estaba enfadado por su intervención, justificándolo por su deseo de ayudar aunque fuera un poco. Él lo negó brevemente. Le confirmó que, en efecto, ella le había ayudado, lo que desencadenó una oulide de admiración en los comentarios por su amable personalidad y su voz, y elogiaron su forma de actuar, tan elegante, ante la ladrona de kills. Zoil aprovechó la oportunidad y le preguntó entusiasta si le permitiría acompañarlo para completar la etapa tutorial. Él aceptó su petición con sencillez. Se presentó, diciendo que su nombre era Baek Wo-jun. Entonces, ella se dio cuenta de que, señor Hart Kerry, no era más que un apodo que ella le había puesto y se preguntó si ese era su nombre real, porque no había sido censurado. Le preguntó con curiosidad si había elegido la habilidad Entidad Absoluta como habilidad base. Él respondió afirmativamente, lo que dejó a los seguidores atónitos, divididos entre quienes veían la necesidad de reevaluar la habilidad y quienes insistían en que era basura y que lo que ocurría se debía a la superhabilidad del jugador, no a la habilidad en sí. Ella le preguntó fascinada cómo había esquivado balas sin usar habilidades y a qué juego solía jugar. Él respondió brevemente que no solía jugar a nada en concreto. Se detuvo de repente y, cuando ella le preguntó la razón, le dijo que había dos enemigos de tipo Etnel a 20 metros de distancia. Zoil se maravilló en secreto de su capacidad para determinar la distancia y el número de enemigos con precisión sin poseer habilidades de detección, y sugirió avanzar para confirmarlo. Efectivamente, encontraron a los enemigos exactamente en el lugar que él había identificado. Así que quedó asombrada por la precisión de sus sentidos. Él se lanzó hacia los enemigos, recuperando recuerdos de cuando disfrutaba jugando al Coliseum en el pasado. Mientras Zoil gritaba advirtiéndole contra la temeridad, él apareció esquivando los ataques de las enormes máquinas con una habilidad asombrosa. Recordando los días en los que estaba profundamente inmerso en los juegos, asestó un golpe aplastante al enemigo, revelando en sus pensamientos que había sido un jugador clasificado, ranker, en ese juego. Destruyó la máquina por completo. Los seguidores enloquecieron en los comentarios, alabando su capacidad para derrotar a un Etnel tan fácilmente y sin correcciones del sistema, concluyendo que ese era el verdadero nivel de los rankers del Coliseum. Zoil preguntó ignorantemente si ser ranker en el Coliseum era algo importante. Los seguidores se burlaron de su ignorancia, explicando que los rankers de allí recibían ofertas para volverse profesionales y que el legendario jugador profesional Butler era uno de ellos. Ella gritó conmocionada al oír el nombre de Butler, dándose cuenta de que era el jugador más prominente en la arena profesional de Inverse Plane. Los seguidores se preguntaron con curiosidad si se había enfrentado a Butler cuando era ranker y quién ganaría en un enfrentamiento entre ellos, pero él cortó estas preguntas ordenando avanzar. Así que ella lo siguió de inmediato. Llegaron a la puerta final de la misión de la etapa tutorial, donde apareció el jefe de seguridad del laboratorio como el jefe final, burlándose de su éxito al llegar hasta ese lugar. El jefe, de cabello rojo y gafas tecnológicas, les amenazó diciendo que ese sitio se convertiría en su tumba. Añadió en un tono amenazante que pronto se reunirían con su compañero muerto. Entonces, Baek Wo-jun se percató con frialdad de que todo lo que había enfrentado hasta ahora era solo parte del programa del tutorial. Su mirada cambió y sus ojos se encendieron con intensidad. Mientras, las alucinaciones negras volvieron a aparecer a su alrededor, susurrando frases: te encontramos, más rápido,
e incitándolo a matar al jefe inmediatamente porque su venganza aún no estaba completa. El jefe gritó, amenazándolos con no pensar en salir del lugar con vida, inconsciente del infierno que le aguardaba. Zoil disparó con su ametralladora para proporcionar cobertura a su compañero, pero se sorprendió por la aparición de un escudo de energía alrededor del jefe que bloqueaba las balas, preguntándose con asombro la razón de la existencia de una barrera de partículas. Los seguidores en el chat se burlaron de su ignorancia, explicando que el jefe de seguridad era un despertado, así que era natural que poseyera habilidades así como jefe final, y se mofaron de su intento de resolver la batalla solo a balazos. A pesar de ello, ella gritó, llamándolo para decirle que proporcionaría cobertura de fuego desde su posición, mientras los seguidores comentaban sarcásticamente sobre la velocidad con la que dependía totalmente de él para salvar la situación. Baek Wo-jun esquivó con habilidad el ataque del enorme jefe, mientras este se burlaba, considerando lo que ocurría solo un juego. El jefe atacó con violencia y chispas rojas volaron, anunciando el deseo de Baek Wo-jun de desgarrar a su oponente para satisfacer, aunque fuera un poco, a los fantasmas de su pasado. Pero el escudo bloqueó el ataque de nuevo, lo que provocó las risas de los seguidores, que se preguntaban por qué la barrera de partículas se había activado si él no había disparado, sugiriendo la existencia de un error técnico. El jefe se mofó de Baek Wo-jun, llamándolo rata insignificante, y su piel se transformó en metal oscuro, por lo que los seguidores reconocieron de inmediato su habilidad especial, hombre de hierro. El jefe golpeó el suelo con su puño, jurando despedazarlo. La superficie se resquebrajó mientras se lanzaba hacia él, haciendo que los seguidores calcularan que su peso sería de al menos 1 tonelada, y que un solo golpe suyo significaría una muerte segura. ¿Hasta cuándo seguirás esquivando?, preguntó el jefe con furia. Los seguidores observaban con asombro su capacidad para esquivar cada golpe fatal. Baek Wo-jun dirigió un puñetazo contundente al rostro del jefe, lo que hizo que los seguidores admitieran su propia incapacidad para esquivar esos ataques, incluso con correcciones del sistema, y se burlaran de la idea de proporcionar cobertura de fuego para un jugador de ese nivel. El jefe gimió de dolor y ordenó que no desactivaran su habilidad de hierro. Voces espectrales resonaron a su alrededor, diciéndole que el jefe no podía morir fácilmente y lo incitaron a destrozarlo con más brutalidad, en venganza por lo que les había sucedido. El jefe, aterrado, contemplaba el inmenso poder del sujeto de prueba frente a él. Mientras Baek Wo-jun permanecía impasible, asestó el golpe final, murmurando que el mérito era suyo. Un mensaje del sistema apareció, anunciando la derrota del jefe de seguridad del laboratorio. Zoil se quedó atónita, sin creer lo que veía, mientras el chat estallaba en elogios, describiendo la actuación como una locura, y se recordaba a todos que esta pelea tuvo lugar sin correcciones y notando que él parecía acostumbrado a luchar contra humanos, ella anunció feliz la derrota del jefe del entrenamiento y preguntó si salir era el paso restante. Mientras Baek Wo-jun se sentaba sobre el cadáver del jefe, y llovían los comentarios confirmando que ella había sido, Kerit, sobre sus hombros para ganar y preguntándose por qué existía un jugador con esta habilidad en este momento, el cuerpo del jefe se desvaneció. Él le confirmó a Zoil que ya podían irse. Los dos salieron del edificio y el juego anunció la finalización de la misión de escape del laboratorio y que él obtenía un punto de habilidad por subir de nivel. Ella le preguntó si completaría la misión principal hoy. Él se disculpó, explicando que se detendría ahí por hoy. Entonces ella le pidió que esperara un poco porque tenía algo para él. Anunció a sus seguidores la finalización del entrenamiento sin correcciones. Los seguidores la tacharon de descarada por atribuirse el mérito ella misma, mientras ella terminaba la transmisión despidiéndose de ellos. Ella le agradeció por esperar. Él le preguntó qué quería. Ella, vacilante, le pidió que se uniera a sus transmisiones regularmente. Él indagó sobre la naturaleza de su canal, así que ella explicó que jugaba las misiones principales de Inverse Planet y a veces participaba en combates jugador contra jugador. Le ofreció ansiosamente ajustar su horario de transmisión según su disponibilidad, además de pagarle una suma enorme de dinero a cambio de su aparición. Él declinó la oferta, así que ella, al ver su expresión, comprendió que no podría convencerlo y aceptó su negativa. Le preguntó si podía agregarlo como amigo, a lo que él accedió.
Luego se despidió, expresando lo mucho que había disfrutado jugar con él y deseándole que lo pasara bien antes de que su personaje desapareciera. Un mensaje apareció indicando que Kansoil se había desconectado y que el programa tutorial había terminado. Él se quedó solo, con la sangre cubriéndole el rostro, preguntándose con confusión y ansiedad por qué no había regresado al otro mundo a pesar de terminar el entrenamiento. Mientras él no era consciente de lo que ocurría, la comunidad del juego circulaba teorías sobre que finalizar la etapa tutorial sin correcciones y sin armas de fuego era producto del uso de programas de hackeo. Y, entre tanto, un espectador anónimo identificado con el número 62 envió una donación enorme con un mensaje misterioso, preguntando sobre la sensación de volver al mundo real y señalando el futuro que esta partida traería. En la madrugada, dentro de la sucursal coreana de la compañía Planet Earth, desarrolladora del juego Inverse Planet, los empleados enfrentaban una situación sin precedentes causada por un solo usuario. Los empleados observaban una repetición de lo sucedido con estupefacción, sin creer lo que veían. Discutían cómo el jugador logró aplastar al capitán de la guardia sin correcciones ni armas, señalando que la comunidad online estaba completamente convencida de que era un hacker y aterrorizaban los foros de la compañía, exigiendo una explicación. Uno de ellos se preguntó seriamente si estaban seguros de que no había hackeo. Los demás lo confirmaron. El empleado responsable afirmó que lo había revisado todo, desde la creación del personaje, y no había encontrado registros de modificaciones por programas externos. Señaló que había visto muchos hackers atravesando paredes o desapareciendo, pero nunca antes había visto movimientos como esos. Los empleados concluyeron que ese nivel de control no podía imitarse ni siquiera con programas de hackeo y que, si no era un hackeo, el jugador estaba completamente loco. A pesar de ello, reconocieron la existencia de una probabilidad muy pequeña de que fuera un hackeo no detectado aún. El equipo decidió, al final, que debían realizar una verificación adecuada del asunto. La escena cambia a Baek Woo-jun y su amiga Na-jun, donde ella le cuenta que la comunidad de internet está alborotada por su culpa y que la situación se ha vuelto muy caótica. Le habla de la aparición del desafío sin correcciones entre los usuarios, donde todos fracasan y ni siquiera pueden activar sus poderes, reforzando la narrativa de que él es un hacker. Na-jun admitió que se choqueó al ver el video y que lo reconoció de inmediato a pesar del modo de protección de privacidad. Le explicó que lo había visto luchar antes, pero no esperaba que fuera tan hábil, confirmando que cualquiera que no lo conociera pensaría definitivamente que es un hacker, deduciendo que esa fue la razón por la que recibió ese mensaje. Ella indagó sobre el mensaje, así que le contó que había recibido uno de la sucursal de Planet Earth en Corea. Na-jun le explicó que la compañía quería verificar si usaba programas de hackeo o no. Él le mostró el mensaje que le llegó a través de la transmisión en vivo de la streamer Kansoil, que le pedía comunicarse con él. Ella señaló que la intervención directa de la compañía del juego para verificar un hackeo atraería a una enorme multitud y le preguntó si aceptaría. Él reflexionó sobre el asunto, considerando que esta era su única oportunidad de comunicarse con los desarrolladores y quizás obtener una pista sobre el otro mundo si aparecía una persona de alto rango. Le dijo a su amiga que había decidido hacerlo, a pesar de sus vacilaciones anteriores. Ella alabó su decisión. Le aconsejó sobre la necesidad de limpiar su nombre si pretendía seguir jugando, para que no todo el mundo lo llamara hacker. Pero él mostró desinterés, señalando que nadie lo reconocería porque su rostro no apareció. Na-jun argumentó que su estilo de lucha era tan único que sería conocido incluso si cambiaba de nombre, y que no había nadie, ni entre los profesionales, que luchara con habilidades tan extrañas como las suyas. Le explicó que las identidades de los profesionales se revelaban hoy en día a través de sus hábitos de lucha, citando discusiones en foros que analizan los movimientos de los jugadores con precisión. Expresó su alivio por su acuerdo, porque de lo contrario la streamer habría estado expuesta a mucho odio. Él se preguntó por qué le interesaba eso, ya que esa streamer no tenía nada que ver con él. Entonces ella lo llamó tonto, explicándole que las multitudes enfadadas por el problema del hackeo no se preocupaban por eso. Añadió que primero lo culparían a él, pero que pronto dirigirían sus flechas hacia la streamer. Él comprendió la situación y murmuró con resignación que, en ese caso, tendría que aceptar. Soil recibió un mensaje de él anunciando su acuerdo. Ella saltó de alegría, sin poder creerlo.
Esperaba que este alboroto condujera a un aumento masivo en el número de espectadores y apareció un gráfico mostrando un ascenso esperado. Esperaba ansiosa ver una escena histórica que nunca antes había sucedido en el juego Inverse Planet. Anunció una transmisión en vivo para aclarar la verdad de la controversia suscitada sobre su uso de programas de trucos. Después de que pasaron 4 días, Baek Woo-jun se encontraba dentro del juego, vistiendo un nuevo atuendo en preparación para la transmisión. Soil lo recibió calurosamente al reunirse. Él notó en sí mismo que ella no lo sospechaba, a pesar de haber visto sus movimientos de cerca, y ella admitió que las evidencias que la gente proporcionaba eran débiles. Añadió que no lo había sospechado debido a su apariencia de asesino loco, que alejaba de su mente la idea de hacer trampa, justificándolo como simple intuición, lo que él aceptó en silencio. Ella le dijo que iniciara la transmisión si estaba listo, y él accedió. Ella abrió la transmisión, dando la bienvenida a la gran audiencia que había esperado tanto, mientras llovían comentarios conflictivos entre exigencias de aclaración, acusaciones de trampa y burlas. Ella quedó asombrada por la cantidad de espectadores, que llegó a 10.000 inmediatamente después de comenzar, y presentó nuevamente a su invitado, Baek Woo-jun. Él se presentó, por lo que los comentarios se encendieron con ataques y burlas hacia él, y ella se vio forzada a amenazar con cerrar el chat si no mantenían la educación. Ella le pidió su opinión sobre la controversia antes de que comenzara la verificación real. Él respondió fríamente que encontraba el asunto ridículo, lo que provocó a los comentaristas, que se burlaron de su arrogancia. Un seguidor preguntó cómo se aclararía, así que ella respondió que habían invitado a un invitado especial para la verificación. Un hombre vestido con un traje formal apareció en la arena de la reunión. El hombre se presentó como Park Him-jun, líder del primer equipo de operaciones en la sucursal coreana de la compañía Planet Earth, y lucía el título de GM sobre su cabeza, lo que provocó el asombro de los seguidores y confirmó la seriedad de la situación. Baek Woo-jun comprendió que esa persona era un alto cargo y que quizás sabía algo sobre el otro mundo, así que decidió preguntarle. Una vez finalizada la presentación, el oficial agradeció a Soil y a él por asistir. En secreto, el oficial notó que su apariencia exterior era ordinaria. Les pidió que se dirigieran a la zona de verificación. Llegaron a una sala de entrenamiento avanzada personalizada, que él no había visto en el otro mundo anteriormente. El oficial explicó que la verificación se realizaría monitorizando varios combates para asegurar que no hubiera asistencia externa. Él aceptó los procedimientos. Se preparó para luchar. Apareció un enorme robot de entrenamiento y los seguidores lo reconocieron como una versión media de un Etnal, preguntándose si sería capaz de derrotarlo con sus habilidades actuales. Se eligió el tipo de combate, lucha a muerte contra el robot medio. Mientras Soil parecía preocupada, él le pidió que confiara en él. Se rió, burlándose de la situación en la que lucharían a muerte. El oficial se sorprendió al ver que había desaparecido de su lugar. Se había abalanzado hacia el robot y había comenzado a destrozarlo metódicamente, mientras el oficial intentaba explicarle las reglas del enfrentamiento. Los seguidores se preguntaban en el chat, atónitos, si estaba aplastando al Etnal de nivel medio con sus propias manos, señalando que ese robot era conocido por su dureza incluso contra martillos, mientras otros expresaban su sensación de miedo y lástima por el robot. En medio de esta violenta escena, apareció arrancándole la cabeza al robot con brutalidad. Entonces, un mensaje del sistema apareció confirmando que no se había detectado interferencia de programas externos. Mientras el oficial murmuraba que era un loco, confirmaba para sus adentros que lo que veía no podía ser un hackeo de ninguna manera. Baek Woo-jun pisó fuerte el suelo y anunció que había terminado la prueba. El oficial Park anunció que no habían detectado ningún uso de programas externos en la batalla anterior, pero señaló que la ventana de verificación había sido demasiado corta para un juicio final. Park le pidió que luchara según un método específico que ellos le dictarían, a lo que él accedió de inmediato. Mientras los seguidores se daban cuenta de que este procedimiento apuntaba a asegurar si usaba un hack para el combate automático, se explicó que los programas de combate automático controlaban al personaje mediante software y no podían luchar con el estilo preciso que el usuario deseaba. Así que determinar el método de victoria de antemano y adherirse él probaba la ausencia de hackeo. El oficial le dio las gracias y esta vez le pidió que cortara las cabezas de 3 robots de entrenamiento de nivel medio usando exclusivamente la guadaña con cadena. Él mostró su comprensión de la misión.
El oficial se preguntó en secreto qué diablos estaba pasando, creyendo que esta condición debería ser abrumadoramente desfavorable para el jugador, pero notó con asombro que él no mostraba ninguna señal de que fuera a perder en absoluto. La batalla comenzó a una velocidad vertiginosa. Usó la guadaña con gran pericia. Se plantó entre los escombros tras cumplir la misión con precisión. Zoil vitoreó con entusiasmo, confirmando que no se había imaginado las cosas anteriormente, y señaló a los seguidores cómo la cadena se movía como si fuera un ser vivo, mientras estos se maravillaban ante lo que acababan de presenciar. Algunos comentaron que la guadaña parecía un arma rota y sobrepotenciada, mientras otros respondían que la persona era la que estaba rota, no el arma, especialmente porque la guadaña con cadena normalmente solo se usaba para apuñalar a corta distancia. El oficial se quedó pasmado por lo que veía, admitiendo que ese nivel de control no podía imitarse ni con hacks, y que si no era un hacker, entonces estaba completamente loco. El deseo de conocimiento del oficial, como manager del juego, escaló, y se preguntó si Baek Wo-jun era realmente capaz de derrotar a un robot de entrenamiento avanzado poseyendo solo un elemento base. El oficial decidió realizar una prueba final movido por la codicia cognitiva. Un nuevo robot enorme y aterrador apareció en la arena. Los seguidores se horrorizaron al sacar a relucir esa cosa, considerando que el oficial había cruzado la línea y quería baño de sangre, señalando que si ganaba, sería oficialmente reconocido como un humano con nivel de hacker por el Consejo Nacional. El nuevo robot fue presentado como el robot de entrenamiento avanzado, versión tardía de Etnel. Él intercambió miradas con el robot avanzado. Una sonrisa aterradora apareció en el rostro del robot Etnel, lo que avivó su ira. Comenzó el violento enfrentamiento, donde el robot dirigió un fuerte golpe que él esquivó con dificultad. La batalla continuó con intensidad y él mostró unas habilidades de evasión asombrosas. Se dio cuenta de que este oponente estaba en un nivel completamente diferente al del nivel medio y que recibir un solo golpe ahora sería fatal. Notó que la dureza física del robot estaba en un rango completamente distinto y que sus ataques no le afectaban en absoluto. Decidió continuar golpeando hasta que uno de sus ataques tuviera éxito. Los seguidores expresaron su miedo y fascinación simultáneamente, señalando que un golpe era suficiente para matarlo, pero que él se negaba a ser golpeado, describiendo el asunto como una locura. El oficial admitió que no pensó que fuera capaz de enfrentarse cara a cara con un robot avanzado con un solo elemento base, señalando que al principio parecía un perdedor, pero notaba ahora que había comenzado a dominar al robot lentamente desde hacía unos momentos. Tras aplastar al robot con un golpe contundente, el oficial administrativo no vio motivo para continuar observando más, y con la finalización de la recolección de datos necesarios para la verificación, el robot de entrenamiento fue retirado de la arena, lo que él notó de inmediato. Zoil dirigió una pregunta al oficial sobre los resultados de la verificación, para que éste confirmara a su vez, de manera decisiva, la ausencia de cualquier intervención de programas externos, explicando con una simple frase que lo sucedido no era hackeo electrónico, lo que provocó el delirio de la comunidad del juego, que se preguntaba cómo eso podía no ser hackeo, mientras otros confirmaban que la acusación era nula básicamente después de la declaración oficial de la administración y de que se eliminara la publicación que lo acusaba de hacer trampa. Zoil se dirigió a sus seguidores en un tono victorioso, recordándoles que les había dicho que no había trampas y burlándose de los escépticos que ahora no podían refutar la declaración oficial. Y mientras los trolls retrocedían, algunos notaron su entusiasmo excesivo y le dieron el apodo de monstruo de la aptitud física que parece un hack por su fuerza excesiva, un término que ganó su admiración. En medio de diversas clasificaciones en el chat, Zoil enfatizó a todos que recordaran claramente que él no hacía trampa, sino que poseía habilidades físicas que lo parecían. Luego pidió un comentario final a sus invitados, donde él describió la experiencia como divertida. Mientras el oficial le agradecía por su arduo trabajo, Zoil terminó la transmisión despidiéndose de sus seguidores, que superaban los 100.000, divididos entre los asombrados por su idea de farmear recursos en esta etapa y aquellos que lamentaban el final de la transmisión que solo buscaba limpiar su nombre, describiendo el episodio como legendario. Una vez terminada la transmisión, Zoil agradeció tanto a Baek Wo-jun como al oficial por aceptar aparecer y le dedicó un agradecimiento extra a él.
Él respondió con una simple inclinación de cabeza, explicando que el asunto no valía la pena mencionarlo. El oficial sonrió, burlándose de su descripción del asunto como simple, y pretendía irse, pero él lo detuvo repentinamente, volviéndose hacia él y diciéndole que había algo que deseaba preguntarle. El oficial mostró disposición a responder. Él le preguntó directamente si se había encontrado con algún tipo de error técnico o bug en el juego, específicamente aquellos casos que pudieran impedir que el jugador saliera o escapara debido a una falla. El oficial negó haber oído algo parecido, insinuando que si existiera un error fatal así, el juego no se habría vuelto global, a lo que él asintió comprendiendo su respuesta. El oficial decidió marcharse finalmente esta vez. Entonces, Soil respiró aliviada, expresando su comodidad ahora que esta tensa situación había terminado. Se volvió hacia Baek Wo-jun, elogiando su esfuerzo, y le dijo que calcularía las ganancias de la transmisión para contactarlo más tarde. Y a pesar de que él aclaró que no necesitaba dinero, accedió a que ella lo contactara. Soil sintió internamente que dejarlo ir así era una gran pérdida para una oportunidad de contenido dorado que tenía ante ella, pero vaciló en pedirle que volviera a la transmisión otra vez. Se echó atrás de decir lo que pensaba, dándose cuenta de que había obtenido permiso para su aparición hoy solo para limpiar su nombre, así que se conformó con despedirse y prometer contactarlo la próxima vez. Baek Wo-jun se quedó solo, sintiéndose decepcionado porque no obtuvo la información que esperaba sobre el otro mundo. Y, entretanto, llegó un mensaje de John Ayun, pidiéndole que se reuniera con ella de inmediato en la sala de preparación de combate, después de que ella se enterara de que la transmisión había terminado. Ella lo recibió con extremo entusiasmo, preguntándole sobre su experiencia en la transmisión y contándole que la reacción de la comunidad era explosiva y una locura. Él mostró su disgusto por la experiencia, explicando que el estilo de seguir el chat y hablar mientras se juega no se adaptaba a él, lo que sorprendió un poco a Nayun. Ella sugirió una solución alternativa, que era imaginar que jugaba solo sin prestar atención al chat, y se ofreció a ajustar toda la configuración para que probara el asunto una vez, pero él lo rechazó debido a su falta de deseo de transmitir en primer lugar. Nayun no se rindió y le sugirió que fuera a probar el jugador contra jugador, PvP. Se explicó que el sistema PvP son batallas que tienen lugar entre jugadores y forman uno de los dos pilares principales del contenido de Inverse Planet, junto al jugador contra entorno, PvE. Él se preguntó si esa era la razón por la que ella lo había citado. Entonces, ella le recriminó que se fuera sin probar este sistema. Él intentó evadirse, justificando que no planeaba jugar por un tiempo porque sentía que el juego no se adaptaba a él, especialmente con la poca probabilidad de regresar al otro mundo. Pero Nayun lo interrumpió con firmeza, confirmando que el PvP es el corazón del juego y que no debería juzgarlo solo por el entrenamiento. Él reflexionó sobre sus palabras, dándose cuenta de que el modo historia PvE era exactamente idéntico al otro mundo en el que vivió, mientras que el PvP estaba lleno de cosas que no había visto antes y quizás encontraría algo diferente en él. Aceptó experimentar, así que Nayun comenzó a explicar los tipos, empezando por los duelos, que es un enfrentamiento directo contra un oponente de igual nivel, ya sea individual o en pareja. Luego pasó a explicar el modo de escaramuza, donde los jugadores eligen uno de 4 modos: control, escolta, captura, exterminio, para luchar en un equipo de 5 contra 5. Y finalmente, explicó el modo supervivencia, donde 100 jugadores se dispersan para recolectar equipo y luchar hasta que queda una persona o un equipo ganador. Como era su primera vez, Nayun sugirió que jugaran en modo por equipos y se ofreció a recomendarle una build adecuada para el personaje porque el PvP lo requería, pero él la interrumpió diciéndole que el asunto no daba para tanto. Le explicó que ya conocía muy bien una build, la misma que lo convirtió en la persona conocida en el otro mundo con el título de superhumano. Mientras Baek Wo-jun se preparaba para iniciar sesión, Nayun le dijo que grabaría la sesión hasta que él terminara sus preparativos. Él accedió, confirmando que estaría listo de inmediato. El punto de inicio se seleccionó obligatoriamente como la base militar en la primera zona, un área famosa por la gran cantidad de equipo de alta calidad, pero que normalmente está abarrotada de jugadores de alto nivel, por lo que no es adecuada para principiantes. Nayun le pidió urgentemente que le permitiera grabar su jugada en modo PvP para subirla a YouTube, y aunque él mostró su fastidio,
pidiéndole que se calmara, le permitió hacerlo, preguntándose la razón de su entusiasmo excesivo. Una ventana del sistema apareció anunciando 60 segundos restantes para comenzar el juego y confirmando la selección de la base militar. Así que confirmó su inicio de sesión. Na-Jun se despidió de su compañero con un saludo militar, expresando su esperanza de reencontrarse con vida. Tan pronto como entró, se encontró en una sala en el tercer piso y tuvo frente a él a su primer oponente. El oponente parecía estar mirando alrededor, quejándose de que el equipo y los recursos en ese lugar eran muy malos. El oponente decidió que necesitaba mudarse a otro sitio, pero Baek Woo-jun lo sorprendió con un ataque por la espalda, y en cuestión de momentos, el sistema anunció la eliminación del jugador, Lucky Day, por Baek Woo-jun, lo que provocó el asombro de Na-Jun, que no esperaba una eliminación inmediata al inicio, señalando que su build física era completamente diferente y parecía un hackeo. Siguieron notificaciones del sistema a una velocidad frenética, anunciando su eliminación de una gran cantidad de jugadores uno tras otro. Na-Jun observaba lo que ocurría con estupefacción, preguntándose qué diablos estaba haciendo. Apareció eliminando a un jugador llamado Slime Monster. Se plantó sobre su oponente derrotado, notando que ya no sentía la presencia de otros jugadores y preguntándose si ese oponente era el último superviviente en esa área. Pensó en la situación, admitiendo que no esperaba toparse con 4 personas a la vez durante su descenso, y como ya había terminado de recolectar recursos, decidió que debía salir de ese lugar. De repente, recibió una llamada de auxilio de Na-Jun por el chat de voz, gritando pidiendo ayuda y diciéndole que estaba completamente rodeada por una gran cantidad de enemigos. Revisó el mapa para ver su ubicación y notó que estaba en la manzana opuesta, un lugar muy lejano de su posición actual. Le dijo que iba en camino y le pidió su ubicación exacta en el edificio. Ella respondió que estaba en la ESATI del tercer piso. Le advirtió que pelear en los pisos inferiores era una locura, pues las batallas parecían arder en cada planta. Él se limitó a responder afirmativamente. Saltó con una velocidad tremenda, hasta el punto de que uno de los enemigos lo vislumbró, impactado y tartamudeando por la sorpresa. El enemigo se preguntó, atónito, sobre la identidad de esa persona y la razón de su gran velocidad, mientras otra persona le pedía a su colega que preparara sus habilidades porque intentaría retrasarlo de alguna manera. Él se lanzó con su arma, enzarzándose con los enemigos. La segunda persona gritó asombrada después de que Baek Woo-jun masacrara a su compañero, tras lo cual apareció una notificación de su eliminación. El oponente analizó su estilo, dándose cuenta de que era del tipo físico y dependía de una build de agilidad. El oponente atacó ferozmente, gritando «muere», mientras liberaba una energía oscura destructiva hacia él. Baek Woo-jun evitó el ataque saltando hacia atrás. El oponente lo maldijo, llamándolo loco, por lo que él le asestó un golpe final. Mantuvo la calma y la concentración y continuó corriendo hacia la ubicación de Na-Jun, y aparecieron mensajes del sistema anunciando su eliminación de Chestai, Baby Tiranosores y Bye Chicken. Anunció su llegada frente al edificio. Na-Jun se maravilló de la velocidad de su llegada y preguntó si debía bajar a ayudar, pero él le ordenó que esperara en su sitio mientras él extendía la mano para abrir la puerta. Se quedó detrás de la puerta, contando el número de pasos que se acercaban hacia él, adivinando que pertenecían a 4 personas o quizás 5, y tan pronto como la puerta se abrió, apareció él con rasgos fríos, por lo que el enemigo al acecho intentó atacarlo inmediatamente con una daga. El enemigo se abalanzó, gritando con intención de matar, pero él contrarrestó el ataque con una habilidad superior, agarrando la muñeca de su oponente, lo que provocó la conmoción del atacante, que no comprendía la velocidad de reacción. Un mensaje del sistema apareció anunciando la eliminación del jugador, Azar, por Baek Woo-jun, quien se plantó sobre su oponente derrotado, dándose cuenta de que debía aumentar un poco su velocidad para terminar el asunto. Las notificaciones del sistema siguieron a una velocidad alocada, anunciando su eliminación de una serie de jugadores con apodos extraños como «Sé bueno con tus padres», «Comidas de camarón» y «Cuidado dental», lo que hizo que su compañera se preguntara, atónita y conmocionada, cómo ocurría eso con una velocidad tan repetitiva. Na-Jun se dio cuenta de que estaba aplastando a todos completamente solo, y de repente, apareció a su lado sin hacer ruido. Ella se asustó hasta el punto de gritar y dirigió un ataque hacia él, que logró esquivar,
reprochándole por asustarla de manera tan repentina. Le admitió que no notó su presencia hasta que estuvo justo a su lado, señalando con asombro que a este ritmo podría conseguir 14 eliminaciones solo, mientras él se preguntaba si su venida había sido necesaria en primer lugar. Le preguntó si ya había despejado el edificio de enemigos, y luego preguntó con sorpresa por la motosierra que llevaba. Ella explicó con una sonrisa inocente que era el único arma que encontró cerca. Anunció entusiasta que no perdería este juego y juró que carrearía al equipo por el resto de la partida, a lo que él respondió con sarcasmo y escepticismo. La partida terminó para anunciar el resultado del equipo en primer lugar entre 50 equipos, donde Baek Woo-jun logró 25 eliminaciones, mientras que Na-jun se conformó con 7 eliminaciones y 15 asistencias. Ella se quedó sin creer que habían logrado 10 victorias consecutivas y expresó su extremo agotamiento y deseo de parar por hoy. Él estuvo de acuerdo con su opinión. Ella se dijo a sí misma que pensó que él era un universitario normal, pero resultó ser un arma humana ambulante, y resolvió arrastrarlo al mundo de las transmisiones en vivo cueste lo que cueste. Le pidió urgentemente que esperara solo 2 días antes de comenzar su misión principal, prometiéndole presentarle una propuesta de transmisión adecuada para entonces. Y a pesar de su intento por aclarar su falta de interés y que originalmente no planeaba hacer la misión principal, ella lo interrumpió, insistiendo en que la escuchara después y se fue rápidamente. Él se quedó solo, pensando que la experiencia de lucha contra jugadores no le había dado las pistas que buscaba con respecto al otro mundo. Más tarde, Soil estaba tumbada en su habitación revisando el foro de la comunidad del juego, que ardía con conversaciones sobre el señor del hackeo y la necesidad de que se volviera profesional, junto a otros comentarios alabando la transmisión. Miró el contador de visitas que superaba los 100.000, preguntándose si volvería a ver una cifra así en su carrera. Deseó poder seguir transmitiendo con él y se culpó por no aferrarse a él más. Recordó su negativa categórica a interesarse por las transmisiones e intentó convencerse a sí misma de que su rechazo no había sido tan tajante, pero admitió al final que él fue muy firme desde el principio. Decidió comprobar los rendimientos financieros de la transmisión y se soqueó severamente al ver la gran cantidad que se había recaudado. Al día siguiente, Na-jun citó a su compañero en una cafetería, donde él se preguntó la razón de la citación repentina, para que ella le mostrara la pantalla de su portátil, que desplegaba un proyecto titulado Proyecto Streamer, Baek Woo-jun y John Na-jun. Le explicó entusiasta que era una presentación. Se había quedado despierta toda la noche preparándola para convencerlo, pero él comentó sarcásticamente sobre el pobre diseño, preguntándose si esa era la calidad de un trabajo que tomó toda una noche. Ella le recordó su condición previa de que no tenía objeción siempre que él solo jugara sin interactuar con los espectadores, y le preguntó a su vez si el asunto se volvería aceptable si no tuviera que prestar atención al chat y solo jugara. Él negó haberlo acordado explícitamente, explicando que no dijo que eso estuviera bien, sino que solo estaba discutiendo la hipótesis. Ella propuso una idea alternativa, que era usar el formato de observación en realidad. Le explicó que este formato se asemeja a los shows de telerrealidad, donde el personal se sienta en el estudio para ver metraje grabado de otros y comentarlo. Y concluyó su presentación sugiriendo que él se encargara de jugar el juego mientras ella se encargaba completamente de la interacción y los comentarios. Continuó sus intentos por convencerlo del proyecto de streaming, sugiriendo contratar a un comentarista profesional si sentía que su presencia sola no era suficiente, e incluso le ofreció un trato tentador de dividir los ingresos 60 para él versus 40 para ella. Se preguntaba si la oferta era lo suficientemente buena, pero él se mantuvo en su negativa categórica, mostrando su falta de interés en el asunto. Ella comprendió que su compañero no captaba el valor de los ingresos por streaming. Así que le preguntó si había revisado la liquidación financiera que la streamer Zoe le envió ese día, para que él lo recordara. Él había recibido un correo por la mañana, pero no lo revisó debido a su salida apresurada. Abrió su teléfono para examinar el mensaje recibido de Kansoil, que contenía el monto del primer pago, 6.000.001, con una nota adjunta sobre un mensaje de donación interesante que también estaba adjunto. Na-jun se quedó atónita ante la magnitud de la cantidad, reprochándole cómo podía rechazar las transmisiones a pesar de haber recibido 6.000.001. Mientras tanto, su atención se concentró por completo en el mensaje adjunto.
Leyó los mensajes de donación consecutivos de una persona que se hacía llamar Espectador Anónimo 62, quien le daba la bienvenida y le preguntaba por su sensación al volver a la realidad, diciéndole que una nueva misión especial había sido preparada para él y que observaría su transmisión a partir de ahora. Baek Woo-jun comprendió de inmediato que esta persona sabía que él había regresado del otro lado y que usar el número 62 en el nombre de usuario era una referencia explícita a él como el sujeto de prueba 62. La ansiedad y las preguntas lo dominaron respecto a la identidad de quien conocía su secreto y su regreso. Así que le preguntó a Nayun seriamente si podía averiguar la información del donante, pero ella le explicó la imposibilidad de ello debido a las leyes de privacidad. Añadió que tampoco podía enviar un mensaje directo al donante y que la única forma de interactuar con él era durante la transmisión en vivo. Y en ese momento, él tomó una decisión y accedió a hacerlo. Anunció su determinación de hacer la transmisión, lo que despertó el entusiasmo de ella, quien le pidió confirmación y que no se echara atrás después. Se emitió un anuncio oficial a la audiencia del juego declarando que el señor del hackeo aparecería en una transmisión personal titulada Turismo Hack, con la participación del comentarista Chaol Cheson y John Ayun. Y en la dorada tarde del viernes, todos se prepararon para disfrutar de su tiempo mientras jugadores entusiastas se congregaban frente a sus pantallas con un mismo interés. La comunidad del juego ardía de anticipación y preguntas sobre el comentarista y su identidad, mientras el contador regresivo marcaba los últimos 5 minutos antes del inicio de la transmisión. En el estudio de broadcast, dentro del mundo de Inverse Planet, la tensión prevalecía en el ambiente antes del lanzamiento. Nayun expresó su extrema tensión, mientras el comentarista Chaol Cheson intentaba calmarla, confirmando que sus preparativos eran exhaustivos. Chaol, un comentarista experto en el juego, admitió que estaba muy nervioso cuando recibió la oferta de participación y mostró su sorpresa por su capacidad para reservar a Baek Woo-jun para la transmisión. Ella se rió nerviosamente, recordando cómo él accedió de inmediato una vez que se lo pidió, sin que ellos supieran la verdadera razón detrás de su rápido acuerdo. La transmisión en vivo comenzó, anunciando el inicio del show, y Nayun abrió el episodio dando la bienvenida a la audiencia, seguida por la presentación de Chaol. El chat ardía con preguntas sobre el paradero de Baek Woo-jun, exigiendo su aparición. Ella les tranquilizó diciendo que era demasiado pronto para la decepción. Baek Woo-jun apareció dentro del juego entre los vítores de los seguidores, que confirmaron que no era solo un título sensacionalista. Nayun explicó que el contenido del Tour Hack sería en un sistema de observación variado, donde ellos comentarían y darían sus impresiones mientras veían su gameplay, para lo cual el modo de protección de privacidad estaba activado. Preguntó a la audiencia si estaban listos para comenzar. Después de avivar su curiosidad sobre su estilo de juego, ella le envió la señal de inicio. Él recibió un mensaje inmediato a través de un dispositivo inalámbrico de la Oficina de Gestión del Otro Mundo, pidiéndole que salvara a los supervivientes y abandonara el bosque. Los detalles de la misión principal aparecieron, pidiéndole que eludiera a los guardias que buscaban al sujeto de prueba fugado y se uniera a la oficina fuera del bosque, lo que él comentó como idéntico a la vez anterior. Recordó que en el otro mundo solo se ocupaba de escapar, pero esta vez resolvió cambiar eso y gritó con fuerza para atraer a los enemigos hacia sí. Los enemigos detectaron el sonido de su grito, y su líder vociferó de inmediato al verlo, ordenando atacarlo desde 3 direcciones diferentes. Él se enzarzó con sus atacantes usando su arma con habilidad para esquivar sus golpes consecutivos y los amenazó en un tono cortante, diciendo que todos morirían mientras blandía su arma causando una destrucción generalizada. Los guardias dispararon una ráfaga de balas hacia él, pero logró bloquearlas y esquivarlas con movimientos rápidos y precisos con su arma. Un grito de dolor surgió de uno de los enemigos tras ser golpeado. Uno de los guardias lo tachó de insensato por venir directamente hacia ellos, mientras otro gritaba, ordenando matarlo. Usó su arma conectada con una cadena para agarrar enemigos y atraerlos. Saltó por los aires, utilizando su arma para atrapar a sus oponentes, haciendo que chocaran entre ellos entre sus gemidos. Continuó su ataque brutal y arrojó a sus enemigos al suelo con fuerza, para luego caer sobre ellos desde arriba, rematándolos por completo, mientras uno de los aterrorizados supervivientes gritaba, describiéndolo como un maldito insecto y anunciando su ubicación. En el estudio de transmisión, Nayun parecía conmocionada por lo que veía.
mientras el comentarista Chaol comentaba que este estilo difería completamente del juego Inverse Planet que él conocía, señalando que era la primera vez que veía un estilo de juego así en toda su carrera. Añadió que reunir enemigos de esta manera, sin ninguna consideración estratégica, era extraño, mientras los seguidores comentaban en el chat sarcásticamente que la existencia del dios del hackeo en sí misma se consideraba una estrategia, y que la pereza para buscar enemigos hacía que atraerlos hacia uno fuera la solución lógica. Apareció una donación de un espectador preguntándose si la habilidad, entidad absoluta, era exageradamente poderosa porque no tenía tiempo de enfriamiento. Nayun le planteó la pregunta al comentarista experto, quien lo negó categóricamente. Chaol explicó que la mayoría de las habilidades tienen tiempos de enfriamiento y, por lo tanto, la build de Baek Woyun, que se basa en elementos base sin enfriamiento, podría parecer muy fuerte. El comentarista continuó explicando que la entidad absoluta solo amplifica las habilidades físicas y no mejora la inteligencia de combate o la eficiencia con las armas, recordando a todos que él juega sin correcciones del sistema. Y concluyó su análisis diciendo que el desempeño impresionante se debe a que es él quien usa la habilidad, y que si poseyera esas estadísticas físicas en la realidad, lucharía de la misma manera. La escena volvió al juego, donde los guardias gritaban sobre la necesidad de rodear al objetivo. De repente, apareció Kim Chaol, un líder de equipo en la oficina de gestión del otro mundo, pidiendo a todos que soltaran sus armas y se rindieran pacíficamente. La oficina fue presentada como un departamento gubernamental responsable de suprimir entidades invasoras que cruzan portales dimensionales, y el texto explicaba que trabajan principalmente en detener y suprimir entidades peligrosas dentro del mundo invertido donde las dimensiones se superponen. Baek Woyun reconoció a Kim Chaol de inmediato, sorprendido de verlo como líder de equipo en este lugar y notando su ropa. Kim se dio cuenta de que era una víctima escapada del laboratorio, así que se disculpó por la rudeza y ordenó a sus hombres que se retiraran, lo que Baek Woyun aceptó con calma. El líder notó el dispositivo inalámbrico en su mano, por lo que este último le dijo que lo obtuvo de un agente dentro del laboratorio. Kim concluyó que el agente había muerto, y Baek Woyun notó para sus adentros que el líder aún poseía el mismo corazón bondadoso que tenía en el otro mundo. Kim le pidió que se quedara en la oficina de gestión hasta que su identidad fuera confirmada, para evitar casos de suplantación por afiliados del laboratorio. Él accedió y el líder le dio las gracias, prometiendo guiarlo. El juego anunció la finalización de la misión principal al unirse a la oficina de gestión, y él obtuvo un nuevo nivel y un punto de fuerza. Apareció el edificio de la sede de la oficina. Se sentó en una habitación que se asemejaba a una sala de consultas dentro de la sede, sin poder creer que había terminado aquí. Recordó sus memorias después de escapar del laboratorio en el otro mundo, donde aceptaba solicitudes de corporaciones para obtener dinero para su venganza, incluyendo asesinatos y secuestros. Pero señaló que la mayor parte de su trabajo consistía en operaciones de supresión dentro del mundo invertido. Recordó sus memorias del otro mundo, donde las corporaciones estaban arrasando el mundo invertido, buscando botín de manera imprudente, y cuando encontraban ese botín inútil, le descargaban a él la misión de limpieza, lo que inevitablemente lo llevó a involucrarse con la oficina de gestión del otro mundo. Explicó que su relación con la oficina era complicada, ya que a veces cooperaban en operaciones de supresión, pero en muchas otras ocasiones chocaban y se apuntaban con las armas mutuamente. Antes de que una voz que lo saludaba por nombre cortara su hilo de pensamiento, la hablante se presentó como Lee Eugene, una agente del primer equipo de la oficina de gestión del otro mundo. Mientras los seguidores en el chat interactuaban con entusiasmo con su aparición, alabando su belleza, que se encuentra entre las mejores del juego, ella le dio la bienvenida con frases educadas, señalando que había pasado por muchas dificultades para llegar hasta allí, a lo que él correspondió reconociéndola de inmediato. Ella le ofreció dos opciones para su futuro. La primera era vivir como un civil bajo la protección de la oficina, con una estricta prohibición de usar sus poderes, y la segunda era unirse para convertirse en un agente de la oficina de gestión del otro mundo. Y le explicó que si elegía la segunda opción, no trabajaría como un agente plenamente autorizado de inmediato, sino que recibiría el entrenamiento adecuado y sería desplegado en el campo solo cuando ellos consideraran que estaba listo para ello. Él pensó en la extraña ironía de que, donde antes solía matar agentes de la oficina en el otro mundo,
ahora se había convertido en un potencial colega para ellos. Ella le pidió su decisión final, así que él comenzó a responder, pero la transmisión se cortó abruptamente, provocando el resentimiento de los seguidores que exigían no detenerse ahí. En el fondo, él comprendía que elegir una vida civil significaría volver a trabajar como mercenario para corporaciones, como sucedió en el otro mundo, un camino que no deseaba repetir. Además, su curiosidad sobre los asuntos internos de la oficina era un motivo adicional. Anunció su decisión de unirse como agente. Entonces, Eugene acogió su decisión, considerando que sería de gran ayuda para ellos. Le reveló que las corporaciones estaban reclutando despertados continuamente, causando una escasez de personal en la oficina. Le susurró, advirtiéndole que muchos se arrepienten de firmar con corporaciones, confirmando que no lo decía solo por ser una agente de la oficina. Explicó que las corporaciones aún estaban en sus primeras etapas en la formación de despertados, carecían de experiencia y a menudo no se hacían responsables de los accidentes ocurridos durante el entrenamiento. Mientras que la oficina era considerada una organización de larga data, ella explicaba la diferencia entre la experiencia de la oficina y las estructuras corporativas. Añadió que los salarios corporativos podrían ser mejores, pero trabajar con ellos era más peligroso. Baek Woo-jun lo sabía bien, ya que muchos despertados perdieron la vida ejecutando contratos corporativos en el otro mundo, y recordó con amargura que algunas empresas originalmente no le pagaron lo que le debían, lo que lo obligó a usar métodos extremos para forzarlas a pagar. Señaló que esos incidentes fueron los que revelaron su identidad como semi-despertado a la oficina y lo pusieron bajo vigilancia durante un periodo, preguntándose si conoció al manager Kim en ese entonces. Eugene inició los procedimientos para registrar su archivo como un despertado en el sistema y le entregó su teléfono de trabajo. Él le preguntó sobre el siguiente paso. Ella reiteró el periodo de entrenamiento probatorio y evaluación antes del ascenso y asignación a un equipo. Expresó su esperanza de que se uniera a su equipo, el equipo 1, si era posible, lo que él también deseó sinceramente. Sintió que aún le debía un agradecimiento, pues gracias a que ella lideró el asalto al laboratorio en el otro mundo, él y sus compañeros lograron sobrevivir. A pesar de los conflictos que ocurrieron entre ellos después, decidió dedicar esto a ella y a las víctimas. Mientras intercambiaban una conversación amistosa sobre la expectativa de trabajar juntos, los seguidores en la transmisión notaron algo extraño y se preguntaron cómo los NPCs podían hablar de manera tan natural. Los comentaristas señalaron que los NPCs usualmente no se comunican de una manera tan correcta y elaborada. Chaol y Nayun se preguntaron sobre las opciones disponibles. Mientras ella estaba conmocionada porque el personaje de Lee Eugene que conoció era completamente diferente al que veía ahora, Chaol comprendió la impactante verdad, era tecnología de IA completamente responsive. Este tipo de IA se definió como capaz de responder completamente a cualquier situación o solicitud y comunicarse libremente, a diferencia de los NPCs tradicionales. Señaló que esta tecnología consume recursos masivos y se creía imposible de aplicar en juegos online, preguntándose si habían resuelto el problema de recursos. Chaol discrepó con la opinión de Nayun, creyendo que era un huevo de Pascua oculto y que, de otro modo, no estaría escondido así, sugiriendo la existencia de condiciones para activarlo. Supuso que la condición mínima era comenzar con una proporción de mejora cero desde el principio, que era la principal diferencia entre un jugador normal y uno pay to win. Nayun concluyó la transmisión confirmando que los foros explotarían con discusiones, y Chaol expresó su entusiasmo extremo y anticipación por el anuncio oficial de la compañía, hasta el punto de que no podría dormir. En la sala de transmisión, Nayun señaló que una persona profundamente interesada en la historia del juego definitivamente encontraría la situación interesante, insinuando la posibilidad de invitar a un gran invitado en el futuro. Luego se dirigió al comentarista Chaol, anunciando con pesar que el progreso de la historia acordado para hoy terminaba ahí, invitando a la audiencia a anticipar la siguiente transmisión para completarlo y anunciando la transición ahora al contenido PvP, en medio de las objeciones de la audiencia. Baek Woo-jun apareció en la sala de preparación de batalla, notando que el espectador anónimo 62 aún no había aparecido. Previamente, le había pedido a Nayun que lo informara inmediatamente si este espectador enviaba alguna donación o comentario,
confirmando que no le importaba la situación actual tanto como le importaba eso. Así que ella accedió y él decidió completar la transmisión dado que no había contacto de su parte. Envió un mensaje declarando su preparación. Así que ella anunció proceder con el segmento PvP. Chaol notó que esta era la primera vez que el jugador hacker se sometía a un partido oficial, donde comenzaría desde la liga normal. Se revisó el sistema de ranking en Inverse Planet, que constaba de 8 rangos, donde uno debe ganar 10 partidos en la liga normal para alcanzar el rango bronce. Chaol explicó que los jugadores profesionales necesitan en promedio 30 minutos para lograrlo, mientras que los jugadores normales tardan 2 horas, haciendo que los seguidores se sintieran frustrados sobre su nivel de juego. De repente, apareció un nuevo mensaje de misión pidiéndole a Baek Woyun alcanzar el rango bronce en 30 minutos a cambio de una recompensa financiera de 500.000 won, provocando el asombro de Nayun. Nayun envió un mensaje a su compañero, describiendo la misión como increíble y preguntándose si podría ganar 10 partidos en media hora, mientras los seguidores se preguntaban si aceptar el desafío era confianza o arrogancia, exigiendo prisa. La emoción aumentó en el estudio y ella invitó a todos a ver hasta el final, mientras el narrador señalaba que aún no sabían lo que les esperaba. El sistema de emparejamiento encontró un partido normal individual en la zona 6, distrito residencial, y la primera ronda comenzaría en 10 segundos. Chaol expresó su sorpresa al verlo usar un arma que no había visto antes y analizó la situación, preguntándose si era una build de corto alcance, señalando la posibilidad de control total si se mantenía la distancia. La primera ronda comenzó y Chaol se preguntó si el oponente había subestimado a Baek Woyun, mientras el oponente comenzaba a activar la habilidad Explosión de Hielo. Rasgos de shock y terror aparecieron en el rostro del oponente y la primera ronda terminó rápidamente con la victoria de Baek Woyun 1-0. La siguiente ronda comenzó inmediatamente, pero el oponente se rindió tan pronto lo vio, describiéndolo como otra cuenta, Smith. Así que ganó el partido. En el segundo partido, Baek Woyun usó su arma extraña mientras el oponente gritaba impactado al encontrar que había bloqueado su lanza sombría. El rostro del oponente apareció gritando de dolor, y el segundo partido terminó con su victoria sobre el jugador Melon Bread, con un marcador de 2-0. El tercer partido se lanzó contra un jugador vestido con un uniforme de taekwondo y terminó rápidamente con la muerte del oponente, Ayitin Guinea Pig, y su victoria 2-0. La racha de victorias continuó ya que el registro mostró su victoria en el cuarto, quinto, sexto y séptimo partido con ligeras diferencias de tiempo y resultados abrumadores. Chaol estaba conmocionado porque a Baek Woyun le tomó un tiempo muy corto, logrando 10 victorias consecutivas en solo 20 minutos y fue promovido al rango bronce. Nayun expresó su fascinación extrema, mientras los seguidores sintieron la vasta diferencia de nivel, describiendo el desempeño como una locura y rompiendo récords profesionales. Chaol señaló que el tiempo récord era increíble, pero lo más importante e impresionante era el registro de partidos en sí. Explicó que el desempeño usualmente fluctúa si el partido es desfavorable o peligroso, notando la dificultad de lidiar con una build de fuego específicamente, pero Baek Woyun lidió con cualquier build con un desempeño perfecto y sin ninguna fluctuación a lo largo de todos los partidos. Una nueva donación de 500.000 won llegó de Painkone, por lo que Nayun le dio las gracias, mientras Chaol mostró su curiosidad y ansiedad por ver su desempeño en los próximos partidos clasificatorios. Nayun se preguntó la razón de la dificultad del Saiping, acechar, en las transmisiones, para que Chaol explicara que intentar sincronizar con el tiempo de un jugador específico para entrar en el mismo partido podría ser un asunto muy difícil dada la naturaleza de la transmisión en vivo. Aunque la probabilidad de éxito no era alta, esperaba que el asunto fuera solo una preocupación innecesaria. Los espectadores describieron esta charla como un presagio de lo que venía. El sistema encontró un partido clasificatorio individual en la zona 11, cementerio, y al entrar, alguien gritó anunciando que había encontrado a su objetivo. El jugador de cabello naranja y gafas apareció, describiendo a Baek Woyun como el bastardo descarado, que finalmente conoció, declarando que había llegado el momento de rehabilitar al hacker, lo que provocó el shock de los seguidores, que se preguntaban atónitos cómo había ocurrido el Saiping en el primer partido clasificado, mientras otros señalaban que este era el comportamiento usual de esos jugadores, aunque no pertenecieran a la compañía.
Chaol indicó que no se dejaría arrastrar por estas provocaciones, ya que previamente le habían aconsejado ignorar completamente tales situaciones. Y mientras Nayun miraba nerviosa, su oponente comenzó la primera ronda con un grito estruendoso y una explosión masiva de energía. El oponente se lanzó con todas sus fuerzas hacia él para terminar la pelea con un solo golpe final. El oponente voló por los aires gritando maldiciones, mientras los comentarios se burlaban de su incapacidad para conectar ningún golpe a pesar de sus promesas anteriores, preguntándose sarcásticamente a quién le estaban dando una lección ahora, después de que sus expectativas de ver un partido fuerte fracasaran. Baek Wo-jun dirigió su ataque de espada arrollador, haciendo que los seguidores que confiaban en el oponente recapacitaran, y expresó su arrepentimiento por perder su tiempo viendo esta actuación decepcionante. La primera ronda terminó con su victoria 1-0 sobre el jugador Unknown, quien lo llamó monstruo mientras sangraba. El sistema anunció el inicio de la segunda ronda inmediatamente, dentro de 10 segundos, en la misma arena del cementerio. El oponente sintió vergüenza y desesperación por perder nuevamente, así que decidió recurrir a usar ese truco como último recurso para evitar la derrota. La segunda ronda comenzó en medio de una atmósfera cargada, donde Baek Wo-jun notó algo extraño en su oponente, que estaba rodeado por un aura de energía. Sintió que la atmósfera que rodeaba la batalla había cambiado notablemente. Evaluó la situación, notando que el aura del oponente se volvió más aguda y pesada que antes, y analizó sus movimientos, que se volvieron muy efectivos y le recordaron al estilo Ednel. El oponente se rió de manera insana, anunciando que Baek Wo-jun finalmente se había dado cuenta, afirmando que había sido suave con él en la primera ronda a propósito. Entonces recordó que eso significaba que el oponente era un hacker o un provocador. Recuperó su memoria sobre la situación y evocó en su mente el consejo de Nayun, quien le había pedido que los aplastara por completo y destrozara su ego. El oponente notó que la atmósfera había cambiado de repente a su alrededor, pero se tranquilizó porque poseía una ventaja abrumadora que no dejaba lugar al miedo. El oponente gritó con furia, pidiéndole que no fingiera ser genial, mientras este último paraba su ataque con frialdad. Lanzó un contraataque violento, haciendo que el oponente gritara de dolor y lo llamara bastardo. Los gritos de dolor del oponente se alzaron al recibir los golpes. El oponente maldijo su mala suerte al caer al suelo. Todos se preguntaban atónitos qué estaba pasando, mientras Nayun confirmaba la veracidad de lo que estaban viendo. El comentarista Chaol notó que estaba evitando a propósito asestar el golpe final a pesar de tener muchas oportunidades, y ella confirmó que el dios de la mecánica estaba siguiendo su consejo al pie de la letra. Lo admitió nerviosamente. Ella le había pedido que lo aplastara, pero no esperaba este resultado brutal, lo que hizo que los seguidores la apodaran la mujer aterradora que creó un monstruo, y se preguntaran con temor sobre el próximo consejo que podría dar. El oponente derrotado se sentó en el suelo maldiciendo, preguntándose aterrorizado sobre la identidad de esta persona frente a él, mientras él se plantaba sobre él con frialdad, apuntándole con su espada. Alzó su espada, dirigiéndose a su aterrado oponente, anunciando que le devolvería las palabras que dijo antes, luego blandió la espada hacia abajo para terminar. El juego anuncia el final de la segunda ronda con una victoria arrolladora de Baek Wo-jun con un marcador de 2-0 sobre el jugador Unknown, coronándose como el ganador final del partido. Después de eso, continuó su racha de victorias con un impulso imparable, logrando victoria tras victoria en partidos normales y duelos, rompiendo la barrera de las 30 victorias consecutivas en un tiempo récord. En el estudio de comentarios, Nayun estaba atónita porque ya hubiera alcanzado el rango oro, mientras expresaba su shock por lograr un récord de 30 victorias consecutivas en su primera transmisión, lo que hizo que los seguidores contuvieran la respiración preguntándose si a eso se le llamaba smething y que habría comido para volverse tan fuerte. Seguidores en el chat le pidieron urgentemente que les enseñara la build de su personaje. Ella vaciló al principio porque la mayoría de los jugadores se resisten a revelar sus secretos, pero decidió preguntarle. Le envió un mensaje tímidamente, preguntándole sobre la posibilidad de revelar la build mientras enfatizaba su libertad para rechazar, pero él accedió simplemente diciendo, ¿por qué no?, lo que provocó su asombro y alegría. Anunció a los espectadores que el dios de la mecánica revelaría su build y que ella la organizaría y publicaría en el tablero de la comunidad después de la transmisión,
provocando una ola de asombro entre los seguidores, que no creían que un jugador con esa confianza revelaría sus secretos más sensibles. Con el tiempo agotándose, ella y Chaol se despidieron de los espectadores con una inclinación de agradecimiento, anunciando el final de la larga transmisión. Después de que las cámaras se apagaron, Chaol describió lo sucedido como una locura, señalando la IA totalmente adaptativa, la racha de victorias y la revelación de la build, prediciendo que los foros de la comunidad arderían hablando de ellos. Ella le preguntó al comentarista Chaol sobre el récord actual del mayor número de victorias consecutivas. Él le explicó que el récord lo tenía el jugador Butler con 76 victorias logradas mientras subía de nivel su cuenta alternativa. Ella deseó que Baek Woo-jun pudiera romper ese récord, confirmando su confianza en que era capaz de ello. Chaol señaló que Butler era conocido por su competitividad extrema y que quizás ya había empezado a observar al dios de la mecánica. Mientras tanto, una publicación se extendió por la comunidad de Inverse Planet revelando la verdad del jugador que intentó hacer sniping a Baek Woo-jun, explicando que había sido suspendido permanentemente por usar programas no autorizados. Los comentarios se burlaban de la ironía de que el sniper fingiera darle una lección al hacker cuando él era el verdadero tramposo, y señalaban con asombro que Baek Woo-jun logró aplastarlo a pesar de saber que usaba un hack, demostrando sus super habilidades. Los usuarios comentaron que poseía un hack físico, natural que le permitía derrotar a tramposos y que incluso Butler no habría podido hacer eso. En otro lugar, el jugador profesional Butler observaba lo que sucedía a través de su pantalla y comentó, «Esto es interesante». Pasaron unos días y comenzó la segunda transmisión, donde Baek Woo-jun estaba en un bosque, dándose cuenta de que el espectador anónimo 62 no había aparecido en la transmisión anterior y preguntándose si aún le faltaba algo. Lee Eugene apareció de nuevo, por lo que los comentarios estallaron alabando su belleza y la IA avanzada, describiéndola como merecedora de estar entre los 3 NPCs más populares. Eugene le preguntó si estaba nervioso por su primera misión de campo. Él respondió brevemente que estaba bien. Una nueva ventana de misión apareció pidiéndole que se pusiera el traje de combate y se dirigiera a la ubicación especificada. Pensó que era bueno que un agente en entrenamiento recibiera una misión de campo inmediatamente, porque lo salvaba del entrenamiento, gracias a estar dentro de un juego. Preguntó sobre la naturaleza de la misión. Eugene explicó que debían exterminar por completo a las entidades invasoras dentro del mundo invertido y sellar el lugar, señalando informes de un potencial desenfreno de esas entidades. Llegaron a una fábrica abandonada donde él notó que era otro sitio abandonado por las corporaciones. Eugene confirmó que ellos dejaban estos lugares implícitamente porque las entidades a veces eran útiles. Suspiró con pesar, diciendo que las corporaciones provocan caos y luego se apartan cuando no hay beneficio, a lo que él estuvo de acuerdo, dándose cuenta de que las acciones corporativas eran similares en ambos mundos. Explicó que las entidades invasoras esta vez eran del tipo insecto, pequeñas en tamaño y de bajo peligro, pero su gran número hacía que lidiar con ellas fuera molesto. El sargento Park Jun los recibió en la puerta haciendo un saludo militar, preguntando si eran despertados afiliados a la oficina de gestión. Eugene lo confirmó y le agradeció por su arduo trabajo, así que él les permitió entrar. Una vez dentro, Baek Woo-jun vio un enorme portal de neón en medio de la fábrica abandonada y comentó que era la primera vez que veía un portal aparecer en un lugar así. Miró el portal intensamente, notando que le resultaba familiar. Recordó haber visto este lugar en el mundo infernal también, pero estaba seguro de que el portal allí era de tamaño mediano, no pequeño como aparecía ahora. Y cuando estaba a punto de entrar, se preguntó si había algo mal. Entonces apareció otro personaje burlándose con la frase, «Vaya, vaya, mira quién está aquí». Choi Hong-hyol, el despertado afiliado a Gunsin Electronics, aparece preguntando con una sonrisa sarcástica la razón de la presencia de la agente senior Lee Eugene en un lugar de exterminio a pequeña escala como ese. Se acerca a ellos, afirmando sorpresa de que su sitio de misión se superponga con el de ella. Eugene cuestiona sus palabras, señalando que abandonaron este sitio previamente y ahora alegan que es una misión, acusándolo de planear algo, pero él lo niega, afirmando que esa acusación hiere sus sentimientos. Se vuelve hacia Baek Woo-jun, preguntando si es un empleado novato que se unió a la oficina recientemente, y se dirige a él,
sugiriéndole que se una a una corporación en lugar de sufrir inútilmente en la oficina de gestión. Eugene interviene con severidad, advirtiéndole que no cruce más la línea. Choi levanta las manos, rindiéndose fingidamente, diciéndole que cederá este mundo invertido a ella para que se ocupe. Abandona el lugar, deseándoles buena suerte en su misión. Baek Woo-jun pregunta sobre la identidad de esa persona. Eugene le dice, mientras siente que le baja el azúcar, que él fue el primer agente en entrenamiento del que ella se encargó. Explica que después de que fue reclutado por una corporación y se fue, comenzó a difundir rumores maliciosos sobre la oficina de gestión. Luego, le ofrece un caramelo. Los comentaristas interactúan con esta escena con asombro, señalando que es la primera vez que los detalles de la relación entre Lee Eugene y Choi Hong-hyol se revelan con claridad, ya que el asunto usualmente se omitía. Chaol comenta que la IA totalmente adaptativa ofrece una historia más amplia, sugiriendo la probabilidad de que existan historias ocultas en la compañía Planet Earth. Eugene sugiere dejar las charlas sombrías y entrar. Baek Woo-jun se ver con ella. Una vez cruzaron el portal y desaparecieron, Choi aparece observando su entrada y comentando que ya han entrado, para luego preguntarse con una sonrisa malévola si deberían comenzar la operación ahora. Después de pasar 20 minutos, la escena cambia al interior del mundo invertido. Baek Woo-jun aparece limpiándose la boca con la mano y plantado sobre los restos de una batalla. Recuerda el momento en que estuvieron frente al corredor que conducía al mundo invertido antes de entrar, donde notó entonces que el lugar era exactamente idéntico al mundo del otro lado. De repente, Eugene detectó una falla y llamó al novato a gritos, advirtiéndole que tuviera cuidado. Mientras ella era empujada por una fuerza misteriosa, él se encontró solo en el bosque, mirando a su alrededor, preguntándose si se habían separado. Consideró que el colapso del corredor por choques externos era un evento común y decidió ocuparse primero de las arañas que empezaban a aparecer antes de buscarla a ella. Desenvainó su daga con los ojos brillando en la oscuridad, preparándose para luchar. En otro lugar, Eugene liberó la habilidad, propagación de truenos, para masacrar a los enemigos que la rodeaban, pero notó con fastidio que los monstruos seguían llegando sin fin sin importar cuántos matara, y se dio cuenta de que el tamaño del bosque parecía más cercano a un mundo invertido de escala media, no pequeño como les habían dicho. Suspiró con sospecha, confirmándose a sí misma que algo raro estaba pasando. Esperaba que el novato estuviera bien. Mientras tanto, Choi apareció detrás de ella atacando con una lanza de fuego. Ella se volvió conmocionada, gritando que, al ver el ataque traicionero venir hacia ella, Choi se rió sarcásticamente, provocando su shock mientras se preguntaba atónita la razón de su presencia en ese lugar. Y mientras su brazo se encendía en llamas, él le respondió con una sonrisa astuta, sugiriendo que considerara el asunto solo una misión secreta. Se lanza hacia ella atacando y le dice que solo está siguiendo órdenes, pidiéndole que no le guarde rencor. Ella describe sus palabras como un disparate, pero se da cuenta al mismo tiempo de que su herida es muy profunda. Decide que necesita escapar del lugar por el momento. Usa sus habilidades para crear una barrera defensiva, luego provoca una explosión para distraer al enemigo. Choi grita a sus compañeros, ordenándoles que la persigan. Eugene crea una lanza con su habilidad de rayo y la lanza en dirección a los perseguidores, causando una explosión atronadora, dándole la oportunidad de escapar. Choi regaña a su colega, maldiciéndolo por fallar en interceptar su camino. Los soldados se regañan entre sí por perder su rastro, y su líder ordena rastrear el área frontal inmediatamente. Eugene se esconde dentro de una madriguera de 100 pies, diciéndose a sí misma, si no fuera por esta madriguera, estaría en un gran problema, preguntándose, jadeante, sobre la naturaleza de la conspiración que la corporación está tejiendo. Mientras tanto, los seguidores observan a Baek Woo-jun masacrando enemigos de un solo golpe, notando que ya eliminó a docenas de ellos. De repente, siente la presencia de Lee Eugene en el lugar y se da cuenta de que algo malo le ha pasado. Oye su voz claramente y ve rastros de lucha. Se lanza a la velocidad del rayo, cortando a través del bosque. Encuentra un enorme insecto 100 pies envolviendo a la indefensa Eugene. Mientras los seguidores en el chat se preguntan por qué ella perdió contra meros insectos y cómo supo su ubicación con tanta precisión, él se abalanza con su arma, cortando al monstruo. Sujeta a Eugene mientras ella gime de dolor. Aterriza con ella en el suelo y le pregunta por su estado, por lo que ella lo reconoce con dificultad.
Él analiza la situación, dándose cuenta de que alguien con su habilidad no puede ser derrotado por insectos como esos, y concluye que sus heridas son el resultado de una habilidad especial. Se confirma a sí mismo que el despertado capaz de hacer esto bajo estas circunstancias es solo una persona. Le pregunta directamente si el responsable es Choi Hong-hyun. Ella responde afirmativamente. Él se da cuenta de que Choi lo siguió al interior inmediatamente después de que ellos cruzaron. En el estudio, Nayun y el comentarista Chaol muestran su extrema sorpresa, explicando que Choi usualmente tiende su emboscada mucho más tarde en la trama relacionada con las corporaciones, y que esto suceda ahora es extraño y sospechoso. Se preguntan si este cambio es el resultado del efecto de la IA totalmente adaptativa, creando una historia oculta y emocionante. La cámara regresa a Eugene, quien le dice que apenas logró engañar a Choi, pero teme que regrese para tenderle una emboscada, añadiendo que usar sus habilidades revelará su ubicación. Él le pide que se esconda un momento hasta que trate sus heridas y se ocupe del asunto, sugiriéndole que escape primero. Ella rechaza rotundamente su sugerencia de enfrentarse a Choi solo, explicándole ansiosa que él es un despertado veterano y que un novato como él no puede lidiar con él. Pero él la tranquiliza con calma, diciendo que todo estará bien. Anuncia con confianza que tiene un plan para manejar la situación, mientras ella permanece preocupada y escéptica sobre su capacidad para enfrentar esta amenaza. Poco después, los soldados enemigos aparecen en el bosque buscando a Eugene, donde Choi se pregunta con fastidio sobre el lugar donde se escondió. Ordena a sus hombres que registren a lo largo del valle, juzgando que ella no fue lejos debido a su herida, y decide bajar a buscar al objetivo él mismo. Vislumbra algo moviéndose rápidamente en la oscuridad, lo que capta su atención. Se sorprende al ver a una persona aparecer frente a él de repente y lo ataca rápidamente. Entonces, esta persona grita, tartamudeando y exigiéndole que espere. Se da cuenta de que la persona frente a él es el novato que acompaña a Eugene. Así que sonríe malévolamente, diciendo que se ha salvado al aparecer este blanco fácil. Baek Woo-jung finge estar confundido y asustado, afirmando que el corredor colapsó de repente, llevándolo a separarse de Lee Eugene, y le pregunta al líder con fingida inocencia si sabe lo que sucedió. Los seguidores en el chat comentan con sarcasmo y admiración sus increíbles dotes de actuación, prediciendo un final trágico para Choi, quien cayó en el truco. Choi explota su aparente ingenuidad y le pregunta en un tono condescendiente si realmente no sabe lo que está pasando, luego se acerca a él lentamente, afirmando que le explicará lo sucedido. Le dice en un tono velado y amenazante que pronto podrá reunirse con Eugene después de una pequeña siesta, insinuando su intención de matarlo. Y justo cuando se acerca para asestar su golpe traicionero, Baek Woo-jung, que esperaba este momento exacto para ejecutar su plan, se prepara y dirige un contraataque hacia él cuando Choi está lo suficientemente cerca. Si has llegado hasta aquí,